Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Noche de Adoración en este tiempo especial que el Señor nos ha regalado, una bonita tarde en la cual ha caído una fuerte lluvia en la ciudad capital, una tormenta que vino a refrescar un poco este tiempo. Fíjense que cuando estaba cayendo esta tormenta, muchas personas como que se ponen temerosas, se ponen agobiadas, se ponen raras, principalmente aquellas personas que viven en zonas muy vulnerables, puesto que muchas veces los ríos se crecen, las quebradas igualmente, y hay muchos deslizamientos de las tierras. Entonces suelen haber muchos accidentes entre jóvenes y niños y ancianos. Desaparecen porque la corriente viene muy fuerte y muchos de ellos se deslizan. Muchos niños van a ver las corrientes y se deslizan también, y algunos se han perdido por esta situación. Entonces este tiempo, cuando cae esta agua, hay que tener mucho cuidado, especialmente las personas que viven en zonas vulnerables. Pero para nosotros que estábamos hoy en la tarde ahí por el aeropuerto, miramos cómo empezó a llover y nos sentimos alegres, nos sentimos contentos por la lluvia, porque ese también es el poder de Dios que se manifiesta en este mundo. Es más, yo venía saliendo de un local y tuve la intención de mojarme. Por un momentito sentí la lluvia en mi cuerpo y me estacioné un poquito para que el agua acariciara mi rostro y sentirme que estaba lleno de vida. Eso me agradó muchísimo, porque en estos tiempos uno camina sofocado, camina tenso, camina con muchas situaciones en nuestra cabeza por la situación que está viviendo el mundo entero. Pero en ese momento recordé que esa brisa que acariciaba mi rostro era como la misma mano de Dios que estaba con nosotros. Así es que todo va a depender desde la perspectiva en que cada uno mire las situaciones que están aconteciendo a nuestro alrededor. El día de hoy estamos haciendo este programa en un horario inusual, porque como les dije, pues estuvimos fuera de nuestra casa, anduvimos por diferentes lugares y llegamos tarde. Luego hicimos unos arreglos aquí en el estudio donde hacemos este programa de Noche de Adoración, y también donde hacemos los programas de Vivir para Aprender. Y estamos tratando de mejorar esta locación para que ustedes puedan tener una mejor entrega del producto que nosotros hacemos. Es decir, mejorar lo que es la iluminación, mejorar lo que son los sets, mejorar lo que es el sonido. Porque muchas veces cuando estamos entregando nosotros este programa se escuchan mucho ruido. Usted ha escuchado que pasa mucho carro, pasa mucho niño. Y entonces todas esas cosas vamos a tratar de mejorarla a través de los diferentes elementos que se van a ir adquiriendo para tener este lugar pues de alguna manera adecuada para ir quitando el sonido. Así es que en eso estamos, y por eso es que este programa salió el día de hoy en un horario inicial. Pero estamos contentos de estar con usted el día de hoy. Le voy a pedir que por favor comparta la transmisión para que este programa pueda llegar a muchos lugares y que hoy las personas puedan recibir la palabra de Dios. El día de hoy estaremos hablando del libro de los Efesios, capítulo 2, verso 1 al 10, titulado El remedio divino para la condición humana. Toda persona que se siente mal, toda persona que siente algún síntoma en su cuerpo, siempre va a buscar la ayuda de un profesional. Siempre va a buscar la ayuda de un médico, para que el médico lo pueda examinar, le pueda escuchar, le pueda diagnosticar y le pueda dar una receta para que usted pueda adquirir los medicamentos y empiece a tomárselos para ir sanando poco a poco. La palabra de Dios también es igual. Todas las personas que en determinado momento nos hemos sentido mal emocionalmente, o porque hayamos cometido un error en nuestra vida,
o porque de repente dijimos algo que a alguien ofendió y se vino un conflicto, muchas veces las personas nos sentimos mal. Y el primer lugar al que nosotros acudimos son las iglesias, porque ahí vamos a escuchar palabras que nos den aliento, que nos den ánimo. Si hay que ir a pedir perdón, pues hay que hacerlo. Y de alimentarnos a nosotros espiritualmente para poder ir creciendo y para poder irnos sanando, pues de a poco. Una vez que escuchamos la palabra, entonces las personas que predicamos somos como ese tipo de médico que tratamos, número uno, de persuadir a las personas para que acepten al Señor como su único Salvador. Número dos, tratamos de comprenderle ya cuando es más personalizado el trato y una persona tiene algún tipo de problema, entonces tratamos de comprender a través de una plática para luego dar un diagnóstico y detrás del diagnóstico poder dar una salida al problema que ellos tienen. Pero cuando se hace un culto general, pues Dios da las palabras para que las personas que llegan a escuchar la palabra se puedan sentir atraídas, se puedan sentir convencidas y se puedan convertir al Señor, porque muchas necesitan y muchas necesitamos que nuestro espíritu se sienta vivo, se sienta que está en el lugar correcto cuando se nos está explicando la palabra de la mejor manera. Y es por eso que usted va a escuchar muchas personas que dicen que la presencia de Dios estuvo en determinado lugar porque han recibido una palabra que los ha vivificado, que los ha restaurado y que los ha traído a la comunión con aquellas personas que han tenido conflicto o han tenido esa comunión con Dios, se volvieron a acercar a Dios y han aceptado. Pero eso se requiere de, número uno, de aceptar los errores que uno ha cometido, saber que constantemente nos estamos enfermando del alma, del corazón, porque practicamos mucho el pecado y aunque no quiera, Pablo lo dice muy bien, aunque no quiera hacerlo malo, corro a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos precisamente de esa condición en la cual nuestras raíces, nuestros compañeros, nuestra familia, todo lo que nos rodea nos está inyectando constantemente cosas que no edifican ni nos ayudan a crecer, pero que su fortaleza viene a ser cuando usted recibe a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Por eso dice la palabra: he aquí un nuevo hombre. Ciertamente dice la palabra que aquel que no naciere nuevamente no podrá entrar a los reinos de los cielos. Y es cuando nosotros aceptamos al Señor y le permitimos a Él que Él nos cambie, que Él nos transforme para que tengamos nosotros una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, las raíces que teníamos son cortadas y todos los dardos que nos vienen de los amigos, de los familiares, ya no llegan porque tenemos a nuestro Señor como nuestro Salvador y nuestra mente se va renovando, como dice el apóstol Pablo a los romanos y a los gálatas, que renueven su forma de sus pensamientos. Entonces, esto es algo totalmente integral. Dios quiere que nosotros nos salvemos y que salvemos a otras personas, pero todo comienza por ser sinceros con Dios y decirle a Dios por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando y qué es lo que nos incomoda. Muchas veces nosotros, los que predicamos en diferentes lugares, tratamos de convencer a las personas que practiquen una vida llena de confianza y que se alejen del pecado, pues el pecado lo que trae es destrucción, y la misma palabra en el libro de Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte, y también lo vemos en el libro de Génesis capítulo 2, donde a Adán se le dice, creo que es el verso 17, donde se le dice que de todo árbol puede comer, pero que está en el centro no puede, porque el día que él coma va a morir. Y eso Adán lo lleva a cabo, y eso se llama desobediencia al Señor.
Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser obedientes, que si el Señor nos dice que no nos vayamos por un lugar porque allí hay peligro, no nos vayamos, porque Él conoce todo y sabe todo. Es entendimiento, saber que está un Dios con nosotros. Entonces nosotros siempre tratamos de convencer a las personas que se alejen lo más que puedan del pecado, porque el pecado al final de todo, pues lo que trae es sufrimiento a las familias y una muerte espiritual de siempre. Una muerte en la cual usted anda caminando, pero usted no siente el ánimo ni los deseos de querer hacer las cosas. Así es que en esta noche de adoración vamos a tomar ese texto donde el apóstol Pablo le va a hablar a los efesios y nos va a hablar a nosotros de ese diagnóstico que nos va a hacer en esta noche y también nos va a dar la solución a este tipo de problemas que enfrentamos todos nosotros. Entonces empezamos leyendo lo que es el libro de Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Trataré de hacerlo de la mejor manera, ya que no cuento con mis lentes, ¿verdad? Y ya me cuesta un poquito leer esta Biblia. Entonces dice su palabra, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces vemos aquí Pablo hablándoles a los efesios y hablándonos a nosotros. Entonces la condición espiritual está escrita en este texto y la vamos a ver de esta manera. Número 1, vamos lo que dice la palabra, que el hombre natural es un hombre muerto. Es un hombre muerto porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Esto quiere decir que nuestra vida viene a cambiar cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces, generalmente cuando no se conoce a Jesús, el hombre que entregó su vida para salvarnos de nuestros pecados, cuando no se conoce aún antes, nosotros nos gusta o nos gustaba hacer cosas que agradaban a la carne, como por ejemplo nos gustaba tomar bebidas alcohólicas, de repente fumar un cigarrillo, de repente el gusanito de ver alguna droga, y de repente también pues tirar nuestras miradas o acercarnos a una dama para llevarla pues donde todo el mundo ya sabe, cuando no se conoce a nuestro Señor, o sea, tener relaciones antes del matrimonio. Entonces todo eso es llevado porque no tenemos la conciencia que todo lo que estamos haciendo es alimentando el pecado que posteriormente nos llevará a la muerte. Es más, ya estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando constantemente nosotros pagamos o realizamos este tipo de actos, el pecado, la muerte nos arropa, nos persigue, hasta el punto
que morimos tanto espiritualmente y físicamente, y ahí ya nosotros pues definitivamente pues no tendremos ya esperanza de cómo salvarnos. Este es un bonito tiempo para que todos nos arrepintamos y que vayamos a la presencia de Dios, sabiendo pues que dice la palabra, siempre en Romanos, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos hemos pecado, que no hay ni aún justo, dice la palabra, pero que Dios está ahí, que ha dado a su Hijo Jesús para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice el Señor que cuando nosotros venimos y le confesamos nuestros pecados, Él los manda al fondo del mar y no se acordará más. Así es que el hombre natural es muerto. El hombre que no ha recibido, el Espíritu de Dios a través de Cristo y a través del Espíritu Santo, siempre va a ser un hombre que está perdido. Por eso nosotros hoy día vemos tanta violencia en la calle, vemos tantos hogares desintegrados, tantas personas atrapadas en el alcoholismo y en la droga, porque dejaron crecer ese pecado en su vida al punto que ya los arropó y que ya no tienen esperanza y que espiritualmente están muertos y físicamente están ahí, pero no encuentran la salida. Y Dios da oportunidad a estas personas y trata Dios y utiliza a las personas como usted y como yo, que tenemos un conocimiento en la Biblia, para que nosotros lleguemos a estas personas y le presentemos el Evangelio y tratemos nosotros de sacarlos de esa vida que están llevando, o sea, de la muerte a la vida. Mire, en un tiempo, una persona muy querida por nosotros, que le recordamos y que cada vez que esta persona viene a nuestra mente nos pone un poco así melancólicos, porque este era un siervo de Dios que cantaba muy bien, tenía muchas cualidades, y entre ellas estaba el componer canciones. Es un don que Dios le había dado a él precisamente para mostrarle al mundo lo que Dios puede hacer con personas. Él era una persona que bebía mucho alcohol, se transformó a la palabra, fue una persona que creció mucho, le cantaba al Señor, él era un músico, grabó muchos discos, fue a Guatemala, Costa Rica, El Salvador a promocionar sus discos, luego regresó a Honduras, pero lastimosamente el hombre decayó nuevamente en sus delitos, en sus pecados, volvió a retomar el alcohol y, como dije en la prédica anterior, la palabra nos dice, el mismo Jesucristo nos dice en el Evangelio, que cuando un espíritu sale de nuestro cuerpo, anda por el mundo rondando, luego dice, volveré a aquella casa donde habitaba, y regresa, ve cómo está la condición de aquel hombre, y si aquel hombre no está fuerte, entonces dice que va y trae otros 7 espíritus malignos con él, y su estado viene a ser peor. Les cuento esto porque la situación de este hombre ahora es peor. Ahora este gran talento, un hombre que predicaba la palabra, que conocía, tenía el conocimiento de la lectura bíblica, anda recogiendo lo que se llama en el chiverito, en diferentes lugares, recogiendo envases para poderlo vender y para poder comprar lo que son bebidas alcohólicas. Hemos tratado por todos los medios habido y por haber de la recuperación, pero también se requiere de la valentía, se requiere del deseo de la persona que quiera cambiar. Entonces, cuando nosotros estamos así medios que nos movemos por aquí, que no somos ni de aquí ni de allá, corremos el riesgo de recaer nuevamente en este tipo de situación. El hombre natural está muerto en delitos y pecados, pero Dios ha venido a rescatarlo. Número 2, el hombre natural es cautivo, preso en el poder de la Trinidad infernal. Preso porque, a pesar que el hombre siente que está metido en esta situación, que quiere salir, es más fuerte el deseo de lo malo, de seguir destruyendo su cuerpo, de querer seguir trayendo alcohol a su
a su cuerpo hasta el punto que el hígado se le va a destruir. Y si fuma, al punto que los pulmones también se le van a destruir. Por eso dice que es un hombre natural, su naturaleza es el cautiverio, está cautivo. Aunque quiera salir, no puede. Aunque tenga el deseo, no puede. No puede, número uno, porque cuando va la persona o los enviados de Dios a hablarle de la palabra, es más fuerte para él todavía lo que está viviendo, porque acuérdese que ya no es un espíritu, sino que son 7 espíritus más malignos que esta persona tiene. Y yo no es que dudo del poder de Dios, pero se requiere también del interés de la persona de querer cambiar y de la insistencia de cada uno de nosotros que predicamos la palabra de salvar esa vida. Así como la película que les conté de aquel personaje donde dice uno más, no cansarse de pelear por salvar estas almas para el Señor, dar el 100 por 1 para poder darle la oportunidad que estas personas que están caídas puedan nuevamente traer uno al redil a estas personas, porque nadie dijo que esta cosa iba a ser fácil. Se requiere que nosotros también seamos insistentes en lo que estamos haciendo y que el Señor nos añada esa fe que no nos quebrante, esa fe que no se vaya a quedar en medio camino, que porque nosotros estamos viendo que no se puede recuperar, es que decidimos que ya entregarlo. No es así, sino que tenemos que seguir en el camino. Y es por eso que seguimos nosotros de alguna u otra manera tratando de aportar para regenerar esta persona. Entonces dice que el hombre natural es cautivo. Yo quiero que usted, si hay algo en su mente que constantemente a usted lo está presionando constantemente, usted está cayendo, usted sigue siendo cautivo y no le ha dado la oportunidad a Cristo. Tal vez va a la iglesia, pero ese pensamiento que lo hace caer en ese tipo de pecado todavía es más fuerte, y es más fuerte porque usted se lo permite, pero que Cristo, si usted le da la oportunidad, Él lo echará fuera a ese pecado o a ese hombre fuerte que usted tiene dentro de usted. Así es que dele la oportunidad a Cristo de poderle ayudar. Sigue el curso de este mundo. ¿Y cuál es el curso de este mundo? Pues el curso de este mundo es la soberbia, la invitación, como dijo Jesucristo, que nosotros tendríamos invitación al pecado constantemente, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido este mundo. Así es que Dios nos da siempre la salida de cada cosa que nos acontece delante de nosotros, pero que Él siempre está ahí para apoyarnos. Entonces la corriente de este mundo no es la corriente de nuestro Señor. La corriente del mundo siempre es una corriente de perdición, porque quien domina este mundo es el príncipe que lo llamó Jesús en el Evangelio de Juan. Lo llamó Jesús como el príncipe de este mundo. Precisamente en el verso 14, en el capítulo 14, verso 30, y donde Jesús le dice: no hablaré ya mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Así es que el mismo Jesús reconoce que el enemigo, que Satanás, es el príncipe de este mundo. Entonces nosotros sabemos pues que la palabra nos ha dicho y que nosotros tenemos que esforzarnos para no hacer caso a la corriente del mundo, porque el mundo siempre nos va a llevar a la perdición. Viven en los deseos de la carne constantemente, como lo mencioné anteriormente, los deseos del sexo ilícito, las ganas de tomarse una cerveza o una botella de licor, las ganas de fumar, las ganas de querer engañar a su cónyuge, las ganas de querer hacer lo malo. Esos son los deseos de la carne, porque la carne se siente fuerte, se siente que todo lo puede, pero todo lo que su carne requiere es contra el espíritu. Así es que nosotros tenemos que deponer todas esas cosas que la carne nos pide para darle
al Espíritu Santo, que Él pueda actuar en nosotros y que nos pueda llevar a otro nivel de vida. Obedece al príncipe de las potestades de los aires, como lo dijimos, lo acabamos de mencionar, que el príncipe de estos tiempos es el mismo Satanás, como bien Jesús lo menciona en el capítulo 14 de Juan. Entonces, tenemos que ver las cosas de otra manera, tenemos que ver las cosas, cuáles son las que abonan a nuestro crecimiento y cuáles son las cosas que nos destruyen. Y entre ellas, usted tiene que tener muchísimo cuidado quiénes son sus amistades, quiénes son aquellas personas que están influyendo en su vida y que lo están llevando a cometer errores y que no lo dejan crecer. Tiene que tener cuidado con la información falsa que usted está recibiendo de algunas personas en cuanto al Evangelio. Porque la misma palabra nos dice que hay personas que son falsas en el Evangelio, personas que acomodan el Evangelio no para ayudarle a usted, sino para mantenerlo en un cautiverio de ignorancia. Y es por eso que hay muchos religiosos del día de hoy que usted no lo ve prosperar espiritualmente y donde no tienen los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, como lo dice el libro de Gálatas, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a eso, ¿verdad? Saber con qué tipo de personas nos estamos llevando, saber cuáles son las intenciones de las personas cuando nos hablan. ¿Por qué nos están contando X o Y cosa? Si nosotros estamos receptivos con esa información y también participamos y retroalimentamos a las personas que tienen una conversación con nosotros hasta el punto que nos convertimos en chismosos también, y eso trae problemas. Entonces, hay que tener cuidado con el tipo de persona que uno se está llevando. Si se está llevando con este tipo de personas, trate de influenciarlo a que se arrepienta y que venga a los pies de Cristo. El hombre natural es un reo condenado. ¿Por qué? Porque es el hijo de ira, dice la palabra. Entonces, el hombre natural es un reo. Un reo es una persona que está presa, como bien lo ha descrito en todos los otros pasos que hemos mencionado. Es un reo que está sufriendo, un reo que está sometido. Precisamente hace poco estábamos viendo una serie de personas que están en un recinto, en un lugar, y se les denomina reos. Y resulta que los reos dentro de ese recinto siempre hay personas arriba de ellos y los maltratan, abusan de ellos, no tienen una comodidad, constantemente están siendo señalados o están siendo utilizados como mulitas de lleva y trae dentro de ese recinto, hasta el punto que un día los matan. Entonces, ese es el significado de un reo. El enemigo hace con nosotros lo que él quiere cuando nosotros se lo permitimos, y eso es lo que nos llama y el que podemos decir que estamos en una cárcel en este mundo donde sobreviven los que están con el Señor, los que tienen la fortaleza, los que tienen la fe espiritual para salir de ese recinto y vivir una vida llena, como dijo el Señor Jesús: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Es sacarnos de ese presidio y darnos la libertad. Isaías también lo menciona, que él ha venido a dar libertad a los cautivos. Entonces, Satanás te tiene ahí, y tú tienes que hacer una decisión para poder salir de esta cárcel en la que hoy muchas personas están. Entonces, seguimos con este diagnóstico que Pablo está haciendo y que nosotros se lo estamos transmitiendo el día de hoy para que cada uno de nosotros haga o recapacite más bien en las cosas, que se haga un mapa mental de las cosas que usted
está viviendo, que haga una medición de las cosas que ha hecho bien, que ha hecho mal, y en la balanza que usted pueda ver cuál es lo que está pesando más. Si está pesando más lo que es el pecado, o si ya se está balanceando a través de la palabra y usted está creciendo, el pecado está bajando y usted ya está en otro nivel. Entonces tiene que ponerse una meta. ¿Qué es lo que quiero cuando yo decido cambiar mi vida? Cuando vengo a los pies de Cristo, ¿qué es lo que quiero? Crecer espiritualmente, salvar a otras personas, conocer aún más a Cristo. Porque para convertirse también hay que tener un objetivo, y el objetivo es llegar a ser semejantes a Cristo, a practicar lo que Cristo practicaba, que fue un ejemplo que nos dejó y que hoy mucho lo experimentamos, que no es un trabajo fácil, pero que tampoco es difícil, porque con la ayuda de Dios lo podremos hacer. Entonces vamos a practicar todas estas cosas, a ponerle una meta, y probablemente la meta pueda ser: hoy cuántos voy a evangelizar, a cuántas personas voy a tratar de convertir. Voy a decir que Dios me va a utilizar con el Espíritu Santo para convencer a estas personas, e ir anotándonos ya más y más y más personas al redil del Señor. Entonces, esto es realmente maravilloso cuando vemos estas cosas, cuando estamos envueltos en los delitos y en los pecados, reos, y miramos la solución que es Dios. Entonces vamos a ver ahora nuestra segunda parte de que hemos denominado el remedio que Dios tiene para nosotros. Aunque hemos ido dando pasos, lo hemos llevado a la par, lo que es el pecado, lo que son las cosas que nos destruyen, y hemos ido mencionando cosas que nos restauran, y hemos hablado de Cristo, hemos hablado del Espíritu Santo, de las cosas que pueden hacer con nosotros cuando nosotros se lo permitimos, eso a través de la fe. Pero la misma palabra nos indica en esta segunda parte, para esta terrible condición del hombre, que Dios ha provisto un remedio adecuado. Un remedio que nos va a traer una restauración a nuestra vida. Y ese es el remedio del amor. Porque la palabra misma nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Empieza el texto diciendo: de tal manera amó Dios a usted y a mí, que dio lo más precioso por su Hijo. Y también el libro de Corintios nos habla que el más grande es el amor. Y siempre usted va a ver el Espíritu, cuando usted lee la Biblia, que el amor está por encima, que el amor es manifestado a través tanto del Antiguo Testamento como en los Evangelios y en Apocalipsis. Todo se trata del amor que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque es un remedio de poder. Es un remedio que está al alcance de cada uno de nosotros. Porque Dios no va a desechar a alguien que le busque. Toda persona que le quiera buscar, lo va a encontrar. Y Dios dice que no nos va a rechazar. Por eso es que es un poder, o es un amor, y es un amor con poder. Dice que nos has resucitado de la muerte espiritual. A Nicodemo le dijo: Nicodemo, ciertamente, si no nacieres nuevamente y fueres bautizado con el Espíritu Santo, dice que estaba frito, que estaba muerto. Entonces nos deja ver que la misma palabra de Dios dice que en otros tiempos estábamos muertos espiritualmente porque no conocíamos, porque la ley que se practicaba, o sea, estoy hablando de la palabra, que la ley que se practica, la ley condena, y nadie puede con la ley. Mas ahora somos salvos por gracia, ya no vivimos bajo la ley. No quiere decir que se va a violar la ley, sino que más bien Jesús mismo vino a cumplir la ley, y que ahora somos salvos por gracia. Qué maravilloso es esto de la gracia, aunque es más pesada que la ley, pero
hay que cumplirla. Es algo tan maravilloso. Es algo que nos acerca más al Señor. La gracia, saber que no fueron por méritos propios, sino por mérito de nuestro Señor, que llevó nuestros pecados a la cruz, que a Él fue muerto por culpa nuestra. Entonces, nos ha resucitado de la muerte espiritual que antes teníamos, y ahora nos ha dado el discernimiento de poder ver nosotros a través de la Escritura lo que Él desea para cada uno de los que hoy escuchan la palabra. ¿Qué es lo que Dios desea darnos? Dios desea darnos la vida espiritual y que tengamos una vida buena, agradable y perfecta. Eso es lo que nos ofrece el Señor. ¿Qué más en este resultado que nos está dando? Nos hace sentarnos ahora en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice la palabra que nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, y que ahora nos acercamos a Él, a su gran trono, a través de Cristo Jesús, y nos ha llamado hijos de Dios. Dios nos ha creado a todos, pero no todos somos hijos de Dios. O sea, Dios hizo la creación, pero no todos aceptan a Dios como su Padre, no todos aceptan a Cristo como su hermano, ni todos aceptan al Espíritu Santo como la persona que nos guía. Entonces tenemos un problema, que las personas que no consideran a Dios como su Padre son las personas que se apartan y siguen haciendo cosas que no glorifican, y que el mismo hombre se está perdiendo. Entonces nos ha hecho, dice, a todos nos ha dado, a todos los que le recibimos, nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Él. Y nos ha dado la victoria. Nos ha dado la victoria sobre la Trinidad infernal, porque lo que antes practicábamos, ahora ya no lo practicamos. Si antes tomábamos, ahora ya no lo hacemos. Si antes fumábamos, ahora ya no lo hacemos. Si antes practicábamos el sexo ilícito, ahora ya no lo hacemos. Pues sabemos que esto deshonra a Dios. Si antes robábamos, ahora ya no lo hacemos. Si antes mentíamos, ahora ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque esto ya sabemos nosotros, está en nuestra mente, que esto no le agrada al Señor, y como lo que nosotros andamos buscando es poder agradarle constantemente, entonces estas cosas ya no están dentro de nuestro conjunto de actividades que normalmente hacíamos. Así es que Dios es bueno, bueno, y su misericordia es para siempre. Y el paso número 3 de este remedio es un remedio de gracia. Como dije anteriormente, somos salvos por gracia y no por obras. Y esto para que nadie se gloríe, dije el Señor, sino por la gracia del Señor. Este remedio que se nos ofrece está en Cristo Jesús, el cual es nuestro Señor. Y también este remedio puede ser nuestra fe. Porque si tu fe fuese como un granito de mostaza, dice la palabra, le dirías a este monte, muévete, y el monte se moverá. Así es que también la fe juega un papel importante en nuestro crecimiento espiritual. Los resultados de la aplicación de este remedio serán motivo de contemplación y de alabanza Dios por la eternidad. Y podemos ver en el verso 7, dice, con cuánta más razón puede usted aceptarlo ahora mismo. Y repito el verso 7, que nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay que aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor. Hay que predicar al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Y aunque usted y yo estemos en este tiempo tan difícil, debemos de exaltar a Dios. Eso no se nos debe de olvidar. Debemos de exaltar,
No debemos de ponernos como dice el mundo, lo que dicta el mundo. Eso es lo que dicta el mundo, pero lo que dicta Dios son otras cosas. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de maldad. Pensamientos en los cuales quiero darles un fin apropiado para su vida, pero es necesario que todos nosotros le busquemos y que confiemos en el Señor, que las cosas buenas están viniendo a nuestra vida. No nos dejemos contaminar por lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que acerquémonos más a la presencia de Dios para que Dios sea glorificado. Ahora pues saludo a todas las personas que me están viendo nuevamente en esta transmisión del Facebook Live, que ustedes también la podrán ver a través del YouTube en nuestro canal Leonel Ramos o Vivir para Aprender, todo con mayúsculas. Ahí están siendo subidos todos nuestros materiales constantemente. El día jueves no tendré transmisión porque nosotros vamos a ir a un lugar en donde fuimos invitados también a hablar de la palabra de Dios y tener comunión los unos con los otros. Pues es un día importante para una persona importante allegada nuestra. Entonces ese día no tendremos la palabra, pero eso no quiere decir que nosotros estamos dejando de hablar la palabra, porque ese día también compartiremos la palabra de Dios en ese lugar. Mis hermanos, mis amigos, qué maravilloso es el Señor. Yo bendigo sus vidas y declaro pues que Dios está con nosotros, como Él nos ha dicho que Él estará con nosotros. Y repito, no es que declaro, repito lo que dice la Biblia, que Él estará con nosotros en todo tiempo y que Él no nos va a abandonar. Así es que estemos siempre metidos en la presencia del Señor, buscando a nuestro Señor siempre, en todo momento. Y dad gracias en todos, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ha sido un honor y un placer haber estado con ustedes en esta noche de adoración, en un tiempo especial, en una hora que no es la normal, pero que lo hemos hecho de esta manera porque es algo que ya está en nosotros. Dios me les bendiga. Dios me los guarde y será hasta una nueva próxima emisión de Noche de Adoración. Hasta la vista.